El aviador de Martin Scorsese puede parecer al inicio una película clásica de Martin. Tiene personajes obsesivos como lo es en Taxi Driver y Raging Bull, tiene una caída psicológica de un hombre brillante, condenado por sí mismo, un genio incomprendido. Está interpretado por un actor conocido por estos papeles de un innovador, un genio, un gran capitalista, un, un hombre joven que va en contra del sistema y que siempre está intentando probarse a sí mismo. Leonardo DiCaprio en su típico papel, como Howard Hughes en este caso. Pero al ser un biopic, creo que tiene que ser un poco más objetivo sobre la naturaleza de este tipo de personalidades. Y aunque quiere mostrar que Howard Hughes es un hombre innovador, que se hace a sí mismo, y aunque quiere glorificar mucho su vida, incluso al ser procapitalista, tiene que mostrar un poco de cómo un hombre criado en un ambiente hipercapitalista, entre personas que o son famosas o son ricas, vive en un mundo donde todo el mundo está compitiendo constantemente por probar quién es mejor. Y esto realmente tiene un impacto muy grande en su personalidad y creo yo que da lugar a el onset de su trastorno obsesivo compulsivo, un tema del que se ha discutido mucho de la película, ¿no? Eh, Personalmente creo que esto, bajo análisis un poco más profundo, puede llegar a dar a entender que las personas que nunca están satisfechas, que siempre están obsesionadas con la perfección, que siempre están compitiendo por probarse a sí mismas, que toman todo como una competencia, que solo les interesan las personas que les presentan un desafío o que les presentan un beneficio, pues nunca van a conseguir lo que quieren, nunca van a poder sobrellevar sus errores personales y sus problemas psicológicos o incluso sus traumas a través de perseguir este mismo ciclo, a través de buscar este gran crecimiento, este gran logro, esta innovación. Y aunque en muchos aspectos Howard logra lo que quería, y esto es mostrado como algo positivo, glorioso, como estos grandes logros de la época dorada de Hollywood, como estos lugares glamorosos en la época del Art Nouveau, realmente al final se nos muestra un Howard claustrofóbico, insatisfecho, aislado de todas sus amistades y de todos sus conocidos porque no pudo hacer relaciones reales, porque solo persiguió relaciones donde veía algo que le faltaba o donde veía algo que podía probar que era mejor que los demás. Y está con esta mujer que todo el mundo quiere, con Ava Gardner, con Katharine Hepburn, con estas personas desafiantes que le presentan un interés personal y sin embargo nunca logra realmente amar o amarlas con completa sinceridad porque está tan acostumbrado a esta manera de ver el mundo que nos dice mucho sobre cómo el poder y la riqueza no te corrompen, sino que por su naturaleza atraen a gente que está dispuesta a hacer todo por estar encima de los demás y por ende atraen a gente corrompible, a gente que puede autodestruirse o destruir a los demás. Y precisamente por eso creo yo que es mi película favorita. Más allá de eso, siento que es una película hermosa. Sus tomas, que precisamente existen como para glorificar un poco la vida de Howard, tienen mucho estos colores cálidos de Technicolor clásico, con tomas muy amplias, con dollies muy lentos, que muestran pues panorámicas, que muestran escenas de vuelo muy suaves en su ejecución, en un contraste muy grande con las escenas de pánico, con las escenas de claustrofobia, que tienen una paleta mucho más de azules, de verdes, mucho más cerradas las tomas, mucho más cercanas, enfocadas en los detalles, incluso con más desenfoque, más nerviosismo. Y siento que este contraste entre la velocidad de algunas escenas de progreso que se nos muestran los logros de Howard como si no fueran nada, como si simplemente fueran cosas que pasaran, realmente da a entender que nunca está satisfecho con lo que hace por mucho tiempo. Y sin embargo, en vez de centrarse en todos estos logros, en todo este progreso tecnológico, siempre vuelve a escenas mucho más largas y mucho más, pues sí, mucho más claustrofóbicas, mucho más dramáticas de la vida personal de Howard y de la figura real que fue este hombre.
Y creo que es una reflexión muy interesante sobre quién fue la persona real y cómo con el tiempo sus trastornos y su manera de pensar fueron entrelazándose para causarle aún más problemas, para desarrollar un OCD pues palpable, real y que afecta su condición de vida, para desarrollarle quizá, sí, bueno, para quizá caracterizarlo como una persona con Asperger's, con una incapacidad para conectar sinceramente con las personas. Y creo que muchas veces el análisis se centra en estas características de la personalidad de Howard, en estas escenas, en estas formas de mostrar cómo es el trastorno, y sin embargo lo que nos dice esto del mundo en el que existe Howard, en el que existen estos personajes, creo que es un poco más interesante. El comentario quizá inintencional por parte de un director y por parte de unos actores que son parte de la élite, que son parte de este mundo de grandes hombres, pues sí, de gente muy alabada, inintencionalmente diciendo que incluso ellos o que incluso la gente que ven alrededor suyo nunca está satisfecha realmente, y inevitablemente van a pues dar lugar a un sentimiento de inferioridad o a un sentimiento de necesidad de probarse a sí mismos, que puede acabar con su manera de ver el mundo, con su estabilidad, con sus pilares de percepción a través de los que interpretan a los demás, las condiciones de su vida y cómo funciona el mundo. Y por eso es mi película favorita, por mi interpretación personal, aunque estoy de acuerdo que dentro de la misma película es una película muy hermosa que me dejó muy impresionado con su estilo, con sus escenas, particularmente por ejemplo las escenas donde lleva a Catherine a volar, son unas de mis escenas favoritas y creo que no tienen mucha atención en el mundo del análisis cinematográfico, en redes sociales, no las ves mucho y sin embargo las llevo muy marcadas en la mente.